Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Mi nombre es Becky Cabrera Santiago, soy emprendedora de ropa mexicana, principalmente bordados de la región, de las diferentes regiones de nuestro bello estado de Oaxaca. Nace precisamente la necesidad de ser un canal entre artesanas, mujeres principalmente, con el consumidor. Vemos que la industria del vestir o la industria de la moda es una de las industrias que más potencial tiene a nivel mundial. Oaxaca tiene potencial porque saben ustedes que Oaxaca es uno de los estados en los que más se desarrolla el arte. Mi objetivo es recalcar todo el talento natural que existe aquí en Oaxaca. El talento que lo hemos tenido de generación en generación. Tuve la oportunidad de recorrer parte de nuestro Oaxaca, no puedo decir todo, pero tratamos de recorrer parte de algunas regiones y lo que nos topamos es muchísima pobreza, pero también mucho talento, muchísimo talento. Las mujeres artesanas bordan muchas veces no como un ingreso para su hogar, bordan porque mamá y papá les enseñan a bordar porque es una herencia cultural de generación en generación y muchas veces tienen la costumbre de elaborar sus propias prendas. Sin embargo, no saben vender o quizás tienen miedo a vender. Muchos ni siquiera hablan el español, hablan su lengua materna y desgraciadamente hay personas que se aprovechan de esa situación. A veces dicen, no, pues es que una artesanía es carísima y no tiene que ser así. Yo creo que la artesanía más bien es un precio justo y lo que nosotros generamos al momento de ver tanta pobreza, pues dijimos, ¿cómo ayudamos? ¿No? ¿De qué manera aportamos? Y una de las formas es decir, yo no te vengo a enseñar a hacer porque tú ya sabes hacer, más bien vengo a hacer equipo contigo para que juntos podamos generar algo muy maravilloso, algo muy bonito, de lo que nos sentamos orgullosos y de lo que el turismo o cualquier persona pueda aportar o pueda tener en el hogar. Y por eso nace Toloache. Pero antes de Toloache nace una asociación que se llama Oaxaca Arte Mujer, en la que a través del arte, a través de las mujeres, podríamos sumar. Y como cualquier emprendimiento empieza de cero, empezamos pues de cero, ¿no? Y conforme va avanzando los años, ya llevamos 5 años en la que vamos perfeccionando, vamos seleccionando también. Hoy por hoy Toloache afortunadamente ya tiene una familia más grande, ya tenemos la capacidad de respuesta, ya podemos hablar de manejar por mayoreo, pero creo que la satisfacción más maravillosa de todo esto es que las mujeres se sienten parte de una comunidad. Ustedes saben la importancia que tiene el sentirse o el tener identidad. Dos, algo muy importante, no se sienten usados, porque mucho de lo que nos topamos al caminar con ellas es que se sentían usados. Decían, es que nada más vienen por la foto o nada más vienen cuando necesitan y nos prometen y se van. Entonces nosotros no hicimos promesas, creo que nosotros ya con los 5 años ya me atrevo a decir que hicimos compromisos. Y Toloache no es Becky, Toloache es un gran equipo de mujeres que hay atrás, ¿no? Desde la que corta, desde la que confecciona, desde la que borda, desde la que hace los envíos. Vaya, es un equipo que afortunadamente ha ido creciendo, se ha ido formando. Cuando ustedes entren a nuestra página van a ver que el logo es un corazón, porque definitivamente se necesita mucho amor para todo esto. Muchas veces confieso que quise tirar la toalla porque se volvía un poquito complicado, pero la paciencia, el amor, las ganas de querer hacer algo bueno. Siempre he dicho que en la vida hay que venir y hay que dejar huellas, si no, ¿para qué? Creo que Dios nos dio la vida, ya la tenemos y una forma de agradecerle a Dios esa vida es hacer algo por los demás. Y creo que en ese caminar han hecho mucho por mí. He aprendido muchísimo de ellas. Estamos caminando, estamos construyendo. Ahorita ya son varias familias aquí dentro del estado. Tenemos mujeres en la región del Istmo de Tehuantepec, en la parte baja, en la parte alta. Tenemos acá en Valles Centrales, en la cuenca del Papaloapan. Cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a nuestra página pueden ver todo lo que hemos hecho gracias a todo ese grupo de mujeres, ¿no? Entonces, ¿yo qué les pediría? Les pediría que primera, el respeto hacia lo hecho a mano. Segunda, el que generara un poquito de conciencia y decir, ¿por qué no probar y comprar algo hecho a mano? Queremos demostrarle que todo lo hecho en México, en Oaxaca, está bien hecho porque cuidamos detalles, todo el material es de buena calidad y sobre todo es bordado a mano. O sea, no hacemos productos en serie, hacemos productos en serio.
Les agradezco muchísimo ese espacio y espero que nuevamente podamos sentarnos aquí a platicar. Cualquier duda, recuerden contactarnos. Les repito, mi nombre es Becky Cabrera Santiago, mujer ismeña, también de mi lengua materna es el zapoteco.